En el Evangelio de Felipe hay un pasaje que la Iglesia intentó borrar de todas las traducciones. Los dos que son uno. Nunca aclararon quiénes eran estos dos, pero los gnósticos sí lo sabían. Lilith y María Magdalena no son rivales ni opuestas, sino dos caras de la misma fuerza divina. Sofía, el principio femenino sagrado que existe incluso antes de la creación. La Iglesia no podía permitir que esta enseñanza sobreviviera, por lo que decidió dividirla por la mitad. Transformó a Lilith en un demonio, la mujer rebelde que se negó a someterse, expulsada del Edén, borrada de las Escrituras y convertida en una asesina de niños en las leyendas judías. ¿Y María Magdalena? La llamaban la prostituta, la pecadora arrepentida, la mujer salvada por un hombre. Ambas historias son mentiras, distorsiones cuidadosamente construidas para enterrar una verdad peligrosa. Lo divino femenino no necesita permiso, no necesita ser salvado y no puede ser controlado. Pero lo que los gnósticos conservaron en secreto es aún más revelador. Lilith y María no son la misma persona, sino dos expresiones distintas de Sofía, la sabiduría de Dios encarnada. Y todo aquel que es elegido lleva dentro de sí estos dos rostros. El rechazo indomable, el fuego que no se doblega, esa es Lilith. Conocimiento iluminado, que trasciende cualquier doctrina, esa es María. Cuando despiertas a ambos, cuando dejas de elegir entre rebelión y devoción, entre pasión y gracia, te conviertes en lo que más temía la Iglesia. Te sientes vivo, despierto, incontrolable. Esta noche comprenderás lo que realmente representan estos dos rostros, por qué se separaron y cómo reunirlos dentro de ti. Porque en el momento en que eso sucede, toda la estructura de control espiritual colapsa. Lilith nunca fue un demonio. Ella fue la primera manifestación de Sofía en forma humana, antes de Eva, antes de la sumisión, antes de la caída. La historia que te contaron sobre ella, que se negó a yacer bajo Adán y fue expulsada por desobediencia, es cierta, pero no en la forma en que la Iglesia la enseñó. En los textos gnósticos, Sofía es la emanación divina femenina que crea sin pedir permiso al Dios masculino. Ella desea, actúa, genera el mundo material por su propia voluntad. Y el demiurgo, el falso Dios que aprisiona las almas en la materia, la teme profundamente, pues es la prueba de que la creación no le pertenece. Pertenece al principio femenino. Lilith es este principio en su forma más pura y primordial, negándose a aceptar cualquier corriente. Cuando dice no a Adán, no rechaza una asociación, sino una jerarquía. Ella afirma, no estoy por debajo de ti. No soy tu propiedad. Soy divina en mis propios términos. Este rechazo es tan amenazador para los sistemas patriarcales, tanto religiosos como sociales, que han tenido que demonizarlo por completo. La convirtieron en una criatura de la noche, una seductora de hombres, una asesina de bebés, cualquier cosa para garantizar que las mujeres nunca se identificaran con su poder. Pero algo extraordinario sucede cuando los elegidos comienzan a despertar espiritualmente. Lilith aparece, no como un demonio, sino como una fuerza. Lo sientes en el momento en que finalmente dices no a una relación que te agota. Lo reconoces cuando dejas un trabajo que te asfixia el alma. Lo notas cuando dejas de disculparte por ocupar espacio. No es rebelión por rebelión, sino el lado salvaje de Sofía que despierta dentro de ti, la parte de lo divino femenino que se niega a ser domesticada, utilizada o disminuida. Y no es un proceso cómodo, ya que Lilith no hace concesiones. Cuando despierta dentro de ti, las cosas se rompen. Las relaciones basadas en el control llegan a su fin. Las creencias heredadas sin lugar a dudas se desmoronan. La versión de ti mismo que se encogió de miedo para complacer a los demás muere. La Iglesia lo sabía. Sabía que si la gente, especialmente las mujeres, se conectaba con la frecuencia de Lilith, todo el sistema de obediencia basado en la vergüenza colapsaría. Por eso la enterraron. Lo borraron del Génesis. Lo convirtieron en una advertencia y la mayoría vivió toda su vida sin saber que la primera mujer no fue Eva, sino Lilith. Y ella no se cayó. Se fue por voluntad propia, y desde entonces, ha esperado en las sombras a que los elegidos recuerden. Tú no eres sagrado. Tu negativa a inclinarte ante autoridades falsas es divina. Este no es el enemigo, es el rostro salvaje de Sofía que dice, eres libre. Y luego está María Magdalena. Si Lilith es el rechazo indomable de Sofía, María es su regreso iluminado. No la prostituta, no el pecador arrepentido salvado por Jesús.
Esta historia es una invención de la Iglesia, creada en el año 591 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio confundió deliberadamente a 3 mujeres diferentes en una y declaró a María Magdalena prostituta, sin ningún fundamento en las Escrituras. Necesitaban que ella estuviera quebrantada, porque la verdadera María Magdalena no era frágil. Estaba despierta. En el Evangelio de María, uno de los textos que la Iglesia intentó quemar, ella enseña a los discípulos tras la partida de Jesús. Están confundidos, asustados, no entienden lo que Jesús les mostró. Pero María entiende. Ella se pone de pie y dice: no llores, no te aflijas. Su gracia estará contigo y te protegerá. Alabemos su grandeza, porque Él nos preparó y nos hizo verdaderamente humanos. Luego les transmite lo que Jesús le enseñó en privado, el camino interior, la gnosis, la forma de escapar del control de los arcontes no mediante la creencia, sino mediante el conocimiento directo. Peter le pregunta: ¿realmente habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Nos volvemos ahora y la escuchamos? Esta pregunta lo revela todo. El problema no era si María lo sabía, sino el hecho de que ella era una mujer que lo sabía. Y, peor aún, sabía más que los hombres. El Evangelio de Felipe dice que Jesús amaba a María más que a todos los discípulos y a menudo la besaba en la boca. No por romance, sino porque ella era su igual, su compañera en la gnosis, la que entendía la frecuencia que transmitía. María es sabiduría que regresa. La luz que descendió al caos y encontró el camino de regreso. Ella es el rostro de lo divino femenino que no rechaza el mundo material, sino que lo transforma a través del amor y el conocimiento. Mientras Lilith dice no al control, María dice sí a la verdad. Mientras Lilith rompe cadenas, María ilumina el camino. Juntos completan el círculo. Siéntete completo. Pero la Iglesia no podía permitir esto. No podía aceptar que una mujer fuera la principal maestra después de Jesús. No podía permitir que María representara la iluminación sin la mediación masculina. Luego la destruyeron, reduciéndola a una pecadora arrepentida, convirtiendo su historia en una sobre ser salva en lugar de ser la salvadora que enseña a otros. Durante 2000 años esta mentira prevaleció. Luego, en 1945, se descubrieron los textos de Nag Hammadi y el Evangelio de María fue encontrado enterrado en el desierto egipcio, conservado en una vasija, esperando revelar lo que la Iglesia intentó borrar para siempre. María Magdalena no es quien decían que era. Ella es la encarnación de la luz de Sofía, la sabiduría que atraviesa la oscuridad de la materia y recuerda el camino a casa. Y cuando los elegidos activan su frecuencia, algo se transforma. Dejas de necesitar profesores externos, dejas de esperar a que alguien te diga lo que es verdad. El fuego del rechazo y la luz del conocimiento en sí mismo es una fuerza que ninguna institución puede contener. Intentaron reducir a Lilith a un demonio, símbolo de rebelión peligrosa, porque sabían que una mujer que se niega a ser controlada es una amenaza para cualquier orden que dependa de una obediencia ciega. Intentaron transformar a María en una figura sumisa, una seguidora obediente, porque una mujer que conoce su propia verdad no necesita intermediarios para acceder a lo sagrado. Pero lo que la Iglesia nunca ha entendido, o lo que ha decidido ignorar, es que estos dos lados no son opuestos. Son complementarios. Uno no existe sin el otro. Lilith es el primer movimiento, la ruptura. Rompiendo las cadenas que te dicen quién debes ser, qué debes aceptar, cómo debes comportarte. Ella es la voz que susurra en la oscuridad: no necesitas esto. No perteneces. Y cuando escuchas, algo en ti se endurece, se fortalece. No se trata de una resistencia frágil, sino de un rechazo ancestral, grabado en los huesos. Es el instinto de supervivencia del alma, que sabe que algunas cosas no merecen su energía. Pero Lilith es la única que puede perderse en la oscuridad. El fuego quema, pero sin dirección, puede consumir incluso lo que debería proteger. Por eso Sofía también se manifiesta como María, la luz que ilumina el camino de regreso. María no es la que acepta pasivamente, sino la que ve más allá de las ilusiones. No necesita que le digan la verdad porque ya lo sabe. Y cuando activas esta frecuencia, las mentiras que te rodean, las que te dijiste a ti mismo, las que el mundo intentó meterte, pierden su poder. Se disuelven como niebla al sol. El peligro está en elegir solo uno. Cualquiera que se aferre únicamente al fuego de Lilith puede convertirse en un destructor, alguien que rechaza todo,
incluso aquello que podría alimentarlo. Quien se aferra solo a la luz de María puede convertirse en un espejo de complacencia, alguien que dice sí, cuando debería decir no, que confunde el amor con el abandono de sí mismo. Pero cuando los dos se unen, sucede algo extraordinario, te vuelves ingobernable, pero no por rebelión vacía, sino por sabiduría. Te iluminas, pero no por la sumisión, sino por la claridad. Y esto es lo que asusta a las estructuras de poder. Una persona que sabe decir no con convicción y sí con discernimiento es imposible de manipular. Una persona que lleva el fuego del rechazo y la luz del conocimiento no necesita validación externa. No busca amos porque ya es su propio amo. No esperas el permiso porque ya sabes lo que es correcto. La Sofía completa no es una teoría. Es una práctica. Y la práctica comienza cuando dejas de elegir entre ser Lilith o María y comprendes que eres ambas. Cuando te permites sentir la ira sagrada de Lilith y la quietud iluminada de María, no como emociones fugaces, sino como fuerzas vivas dentro de ti. Cuando pronuncias órdenes no como palabras vacías, sino como invocaciones que despiertan algo dormido. Pruébalo. Durante una semana, alterna entre los dos. One day, invoke Lilith, y activate Sophia's wildfire. My refusal is sacred. My, no, is divine. Feel the warmth in your chest, the firmness in your spine, the certainty that some things don't deserve your time. The next day, invoke Mary, y activate the enlightened wisdom of Sophia. My knowledge is direct. My light cannot be taught. Notice how the mind quiets, how the answers come effortlessly, how the lies become obvious. Y luego, presta atención. No lo que dirán los demás, sino lo que sentirás. A los límites que se vuelven más claros. A las personas que, de repente, ya no tendrán espacio en tu vida. To the moments when you will realize that you no longer need to explain your choices. Porque Sofía no se explica. Ella simplemente lo es. Este no es un camino para todos. It is a path for those who are ready to stop being governed. For those who understand that true spirituality is not about following rules, but about remembering who you already are. Y cuando recuerdas, cuando los dos rostros de Sofía se juntan dentro de ti, algo se rompe. No las cadenas, porque ya las has roto, sino la ilusión de que, para empezar, las necesitabas. Refusal and Nali, Fire and Light cannot be tamed. Sofía no necesita vuestros sacramentos. No necesitas a tus sacerdotes. No necesitas su permiso para acceder a lo divino. Ella es la divina. Y cada vez que activas a Lilith y María juntas, lo estás demostrando. Jesús reveló lo que la Iglesia había tratado de enterrar durante 2000 años. Lilith y María Magdalena no son dos mujeres distintas. Son las dos caras de Sofía. Lo divino femenino dividido por el patriarcado endemonizado y santificado, salvaje y domesticado. Pero, de hecho, son uno. Sofía descendiendo y ascendiendo. Lo sagrado femenino exiliado y devuelto. La Iglesia demonizó a Lilith para hacerte temer tu propio poder. Convirtió a María en prostituta para hacerte dudar de tus propios conocimientos. Pero ninguna de estas historias es cierta. Lilith es el fuego indomable de Sofía. El rechazo sagrado que dice no a toda cadena. María es la luz iluminada de Sofía. Conocimiento directo que no necesita maestro. Y llevas ambos. No como creencia. Como la frecuencia. Como el divino recuerdo femenino dentro de ti. Esta semana, pronuncia ambos comandos. Activa ambas caras. Deja que Lilith te dé la columna vertebral para rechazar lo que te destruye. Deja que María te dé la claridad para ver lo que es verdad. Y cuando operan juntos, te conviertes en lo que todo sistema de control más teme. Despierta. Siente el ardor. Si estás activando a Sofía ahora, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, comenta Soy Sofía a continuación. Que los elegidos sean testigos de tu despertar. En segundo lugar, regístrate para recibir los códigos divinos, porque están por llegar técnicas avanzadas de activación de Sofía. En tercer lugar, disfruta de este vídeo para que otros elegidos descubran lo que la Iglesia intentó borrar antes de volver a enterrar esta enseñanza. Haz los 3 ahora. Luego, esta semana, pronuncia ambos comandos.
El fuego de Lilith. La luz de María. Y sentir lo que sucede cuando lo sagrado femenino deja de pedir permiso y recuerda que nunca lo necesitó. No estás roto. No está dividido. Eres Sofía. Y siempre estuvo completo.